Hola amigos, quiero compartir con ustedes en esta oportunidad sobre un gran profeta del Antiguo Testamento. Me refiero al profeta Daniel, que viene a ser su libro de Daniel en el Antiguo Testamento, equivalente a lo que es Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Las profecías de Daniel se cumplieron en gran parte, hay otras que se están cumpliendo y unas que se cumplirán en el futuro. Así es de poderosa la palabra y las revelaciones que tuvo Daniel en su época, en la antigüedad. Bueno, por allá por el año 605 a.C., los babilonios invadieron Jerusalén. Nabucodonosor eh, invadió ese territorio y se llevó deportada a gran cantidad de población judía a Babilonia. Y entre ellos iba Daniel y otros jóvenes. La idea del gobernante era poder lavarles el cerebro, ¿no es cierto?, a unos jóvenes que eran muy inteligentes, entre ellos Daniel, para que ellos fuesen los líderes del pueblo judío en Babilonia, pero bajo el pensamiento y las órdenes del rey Nabucodonosor. Y bueno, se encontró acá este hombre con una personalidad llena de fe y de fortaleza espiritual y de convicción profunda en Yahweh, en Jehová, en la persona de Daniel. Así es que no fue tan fácil realmente para el rey y los posteriores dominar, digamos, a Daniel. Daniel continuó con su fe en Jehová y en sus creencias que él traía de su familia, de su pueblo, y orando siempre, según su costumbre, 3 veces al día, en la mañana, al mediodía y en la noche. Tenía enemigos, muchos enemigos, Daniel, allí en la corte del rey, luego el rey Belsasar o Darío. Y resulta de que en un momento estos enemigos, estos sátrapas, estos ministros, ayudantes del rey, urdieron un plan para hacer caer a Daniel, porque no les agradaba este hombre al cual el rey muchas veces lo ponía como gobernante en una provincia. Entonces ellos dijeron al rey que firmara un edicto en el cual ordenase que nadie pidiera fuera del rey o sus dioses, que no se le pidiera a ningún otro dios, solamente al rey un favor. Y así fue entonces que al al descubrir, cosa que se sabía, que Daniel tenía esta fe en Jehová y le pedía a Dios en oración, entonces lo acusaron al rey Darío, y el rey se vio en la obligación, porque había firmado una ley que el que no hiciera su voluntad tenía que ser muerto. Así es que enviaron a Daniel al foso de los leones. Taparon la cueva donde estaba allí, y el rey, bastante apesadumbrado porque tenía simpatía por Daniel, fue a dormir esa noche, no comió nada, ayunó, y tampoco quiso que le tocasen instrumentos, nada. Estaba triste por la situación en que se vio sobrepasado. Tuvo que seguir el mal consejo de los sátrapas y ministros, y entonces al otro día va a primera hora deseoso de saber qué había pasado con Daniel, si se lo había comido el león, y gritó hacia adentro, y Daniel estaba vivo, y dijo que su Dios, el Dios del universo, lo había conservado con vida. Feliz estaba el rey. Entonces quiero leerles yo lo que dice
el libro de Daniel a propósito de este hecho en el capítulo 6 a partir del verso 23 hasta el 28. Dice así: Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Una primera lección, ¿no es cierto?, para todo creyente, que aún estando en una situación tan de conflicto, podemos nosotros salir sin magulladuras porque hemos confiado en nuestro Dios. Tal vez nos sucedan cosas difíciles, tal vez estemos frente a eventos complejos en que seamos probados, pero nada nos sucederá en nuestra alma. Seguirá nuestra fe en el Señor indemne, si confiamos en nuestro Dios. Y dice el versículo 24: Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ese fue el castigo para estos que acusaron a Daniel y que estaban en contra de él y del Dios hebreo, del Dios de dioses, de nuestro Dios. Y así sucederá con aquellos que quieran hacernos daño. Finalmente, de algún modo, Dios permitirá que esas personas sufran una consecuencia de su maldad, ¿no es cierto?, de estar en contra de nuestras vidas, en contra de nuestras creencias, en contra del Dios verdadero. Dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres para ese castigo. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. Aquí podemos ver nosotros cómo este es un imperio, porque habla de pueblos, o sea, diversos pueblos, naciones y lenguas. O sea, dentro de su administración de este imperio, el rey Darío tenía pueblos que hablaban distintas lenguas, distintos idiomas. Era enorme el poder y la autoridad que tenía este hombre sobre un vasto territorio, una gran cantidad de personas. Paz os sea multiplicada, escribió este rey Darío. La paz, ese anhelo, ¿no es cierto?, de todos los seres humanos siempre, que haya paz, que haya tranquilidad para poder vivir una vida tranquila. Paz os sea multiplicada, estén en paz. Ese era el saludo que hacía en su carta, en su edicto. Y aquí viene el verso 26, donde dice: de parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y aquí comienza el rey Darío a hablar acerca del Dios que tiene Daniel. Tengamos en cuenta que el rey Darío es un pagano, es un idólatra, no cree en este Dios de los hebreos, en el Dios de los judíos, en Yahvé, en Jehová. Sin embargo, por el testimonio de Daniel, por el poder demostrado en estos hechos, por estos milagros magníficos, este hombre está en cierto modo creyendo en el Dios verdadero. Porque dice que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. O sea, creer
en un Dios, en el Dios verdadero, en el Dios creador de los cielos y de la tierra, con temor de Dios y con temblor, o sea, con absoluto respeto ante su autoridad. Porque, dice, Él es el Dios viviente, o sea, el Dios verdadero, el Dios vivo. Quizás los otros dioses son íconos, son representaciones, o son dioses que no tienen existencia verdaderamente, están en la imaginación de las personas. Y sus dioses son las estatuillas, las estatuas, las figuras. Pero este es un Dios que no es representado por nada. Jehová no es representado en un ícono, en una imagen. Es invisible, pero es más poderoso que esos dioses que son representados y son aparentemente visibles. Él es el Dios viviente y dice, y permanece por todos los siglos, o sea, es eterno. Y su reino no será jamás destruido. Este rey, que tiene un reino vasto, que ocupa naciones, pueblos, lenguas, está reconociendo a este otro reino, el reino espiritual, sobrenatural de Dios. Un reino que permanece por todos los siglos y que será jamás destruido, o sea, durará para siempre. Nunca será destruido el reino de Dios, porque Dios es eterno. Y su dominio, dice, perdurará hasta el fin. Eternamente, siempre perdurará la autoridad de Dios, el poder de Dios, el dominio de Dios sobre toda criatura, sobre toda creación, sobre los seres humanos, sobre los seres celestiales, sobre los seres que pueda haber quizás en las estrellas, en los planetas, sobre los seres vivos de esta tierra, los vegetales, los animales. Es este Dios que tiene todo dominio y ese dominio perdurará hasta el fin. Luego en el verso 27 dice, Él salva, porque vio cómo salvó a Daniel del foso de los leones. Antes había salvado a los amigos de Daniel del horno crematorio, del horno ardiente. Salieron indemnes. Incluso el ángel se paseaba, el ángel de Jehová, por dentro del horno, cubriéndolos a ellos. Entonces es un Dios que salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Ese es el edicto, es la carta que manda el rey Darío a todo su imperio para que se venere al Dios de Daniel. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa, porque Daniel siguió en esa tierra y luego cuando vinieron los medo-persas a tomar dominio luego sobre ese imperio, entonces Daniel continuó desarrollando su ministerio que atraviesa varias épocas, varias etapas. Lo importante que queremos rescatar aquí de este relato es cómo el testimonio de un hombre fiel a Dios, el testimonio de un creyente, puede aún conquistar a un pagano, a alguien que no cree en Dios. Puede conquistarse a esa persona, se le puede evangelizar solo con el testimonio de vida que uno pueda presentarle delante de él o de ella, si es una dama la que está siendo testigo de nuestra vida. Su vida, mi vida, nuestra vida cristiana puede ser muy importante, no solamente nuestras palabras. A veces confiamos mucho en que
por medio de nuestra oralidad, de nuestro verbo, alguien va a creer en Dios o se va a convencer del Evangelio. Pero creo que más convincente es nuestro testimonio de vida. Lo que nosotros presentamos en nuestro estilo de vida, nuestro modo de ser y actuar, nuestros valores, cómo nosotros transparentamos los principios de Dios en nuestra vida, cómo podemos mostrar el reino de Dios, el gobierno del Señor, la autoridad de Él en nuestro comportamiento diario. Que el Señor le bendiga y que su testimonio sea poderoso, tan poderoso como el testimonio de Daniel lo fue para aquellos grandes monarcas. Tal vez nosotros no nos rodeamos de grandes monarcas, ni de grandes políticos, ni grandes personajes, pero sí, todos son personas importantes los que nos rodean, nuestros amigos, vecinos, familia, que vean el testimonio de Cristo en nuestras vidas. Que el Señor le bendiga. Ya tendremos otra oportunidad de incursionar en una palabra de vida, una palabra que vivifique nuestra fe. Nos veremos en una próxima oportunidad, Dios mediante. Buena semana.